Mi madre vendió mi casa sin consultarme para pagar la hipoteca de mi hermano, pero ahora vive conmigo porque él la traicionó, perdió todo y la dejó en la calle. El día que descubrí que mi madre había vendido mi casa fue uno de los momentos más humillantes y frustrantes de mi vida. Esa casa no era solo un lugar, era el único refugio que me quedaba después de años de esfuerzo. La había adquirido tras largas jornadas de trabajo y sacrificios, con la ilusión de construir algo propio. No era una mansión, pero cada rincón de esas paredes tenía un pedazo de mi historia. Sin embargo, todo eso desapareció en cuestión de días por una decisión absurda y egoísta. El conflicto comenzó de manera tan insignificante que jamás imaginé lo que estaba por venir. Mi madre, siempre preocupada por la estabilidad de mi hermano menor, había empezado a mostrar un interés repentino por ayudarlo con sus problemas financieros. Según ella, él estaba pasando por un mal momento, una deuda hipotecaria que amenazaba con quitarle la casa que compartía con su esposa e hijos. La situación se había vuelto un tema recurrente en las conversaciones familiares, pero jamás pensé que esto terminaría involucrándome directamente. Mi hermano siempre fue el favorito de mi madre, y aunque lo notaba desde niña, nunca imaginé que llegaría tan lejos por él. Creció creyendo que el mundo le debía algo, aprovechándose de los sacrificios de los demás para cubrir sus irresponsabilidades. Mientras yo ahorraba hasta el último centavo para comprar mi casa, él despilfarraba su dinero en lujos y caprichos. Pero en el momento en que las consecuencias de su vida descontrolada tocaron fondo, mi madre decidió cargar con sus problemas a costa de mi estabilidad. Recibí la noticia a través de un abogado, no de mi madre. Esa llamada fue tan fría como devastadora. Me informaron que la casa había sido vendida a través de un poder notarial que ella gestionó sin consultarme, argumentando que se trataba de una emergencia familiar. No solo me quitó mi hogar, sino que lo hizo a mis espaldas, como si mi opinión no importara en absoluto. Cuando intenté confrontarla, su actitud fue de completa indiferencia. «Es tu hermano, no harías lo mismo por tu familia», me dijo sin rastro de arrepentimiento. Esa frase fue como un golpe en el estómago. La idea de que ella considerara justificable semejante traición me dejó sin palabras. Mi madre veía este acto no como un robo, sino como un sacrificio necesario por el bien común. Según ella, mi hermano merecía esa ayuda más que yo, porque su familia dependía de él. Pero, ¿qué había pasado con mi sacrificio? Mi esfuerzo no tenía valor. Mientras mi madre se empeñaba en justificar su decisión, yo estaba enfrentando la realidad de quedarme sin un lugar donde vivir. Mis ahorros habían desaparecido en esa casa, y ahora no tenía ni un centavo para empezar de nuevo. Los días siguientes a esa revelación fueron un torbellino de emociones. Mientras intentaba procesar la traición de mi madre, tuve que enfrentar una realidad que parecía sacada de una pesadilla. Mi casa ya no era mía. Me sentía como una extraña en mi propia vida, despojada de todo aquello por lo que había trabajado tanto. Lo peor era que mi madre no mostraba un ápice de remordimiento. Ella seguía visitando a mi hermano, llevando bolsas de comida y asegurándose de que no le faltara nada. Yo, en cambio, estaba durmiendo en un sofá prestado. En esos días oscuros, me di cuenta de lo profundamente arraigada que estaba la idea de que mi hermano era intocable. Había crecido viendo cómo se le perdonaba todo, sus mentiras, sus caprichos y hasta sus fracasos más grandes. Siempre había una excusa para justificarlo, y mi madre parecía dispuesta a asumir cualquier costo con tal de que él no sufriera las consecuencias de sus decisiones. Intenté buscar apoyo en otros miembros de mi familia, pero todo parecía girar en torno a la idea de protegerlo. «Es un mal momento para todos», me dijeron algunos tíos, restándole importancia a lo que había sucedido. Otros, en cambio, ni siquiera querían involucrarse, alegando que se trataba de un problema entre mi madre y yo. Me quedé sola, enfrentándome no solo a la pérdida material, sino también a una traición emocional que me desgarraba por dentro. A medida que pasaban los días, la rabia y la impotencia comenzaron a convertirse en una necesidad de actuar. No podía permitir que mi madre continuara justificándose ni que mi hermano se saliera con la suya otra vez. Aunque no tenía un plan claro en ese momento, sabía que no podía quedarme callada. Había perdido mi casa, pero no estaba dispuesta a perder mi dignidad. Cada día que pasaba me daba cuenta de lo lejos que estaba dispuesta a llegar mi madre para proteger a mi hermano. Por ejemplo, mientras yo buscaba abogados para intentar recuperar algo, ella seguía inventando excusas para justificar su comportamiento. «Es que las cosas se complicaron», me decía, como si eso bastara para borrar el hecho de que había tomado una decisión tan egoísta. Por su parte, mi hermano evitaba cualquier tipo de contacto conmigo. Según su lógica, no tenía que explicarme nada porque fue decisión de mamá. La situación llegó a un punto crítico cuando me enteré de que mi madre no solo había vendido la casa, sino que había usado parte del dinero para cubrir otras deudas que mi hermano había acumulado. Esto ya no era una de emergencia familiar, era un abuso descarado.
La situación llegó a un punto crítico cuando me enteré de que mi madre no solo había vendido la casa, sino que había usado parte del dinero para cubrir otras deudas que mi hermano había acumulado. Esto ya no era una de emergencia familiar, era un abuso descarado. Estaba enfrentando una traición que parecía no tener límites, con cada descubrimiento agravando la herida. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que descubrí lo que mi madre hizo con mi casa, y la situación no ha hecho más que empeorar. Mientras yo intentaba reorganizar mi vida desde cero, ella seguía actuando como si nada hubiera pasado. Cada vez que intentaba hablar del tema, su respuesta era la misma: lo hice por tu hermano. Esa frase era como una daga que se clavaba más profundo con cada repetición. No importaba cuánto insistiera en la gravedad de lo que había hecho, ella se negaba a reconocer que su decisión me había dejado sin nada. La tensión entre nosotras no tardó en escalar. Una tarde, decidí confrontarla directamente en su casa, esperando que, al menos frente a mí, mostrara algo de arrepentimiento. Pero lo que encontré fue todo lo contrario. Mi hermano estaba allí, sentado cómodamente en el sofá, como si el desastre que habían causado no tuviera nada que ver con él. Mi madre lo defendió con una ferocidad que me dejó atónita. Él tiene una familia que cuidar, me dijo, como si eso justificara haber destruido la mía. ¿Y yo qué?, le respondí, tratando de contener las lágrimas. Pero mi madre simplemente desvió la mirada, evitando enfrentar la realidad de lo que había hecho. Mi hermano, por su parte, no dijo una sola palabra. Su silencio era tan elocuente como si estuviera gritando que él no tenía intención alguna de hacerse responsable por nada. Mientras tanto, mis intentos de buscar apoyo legal se toparon con obstáculos en cada esquina. Descubrí que los papeles de la venta estaban perfectamente en regla, ya que mi madre había utilizado un poder notarial que yo misma le había otorgado años atrás, sin imaginar jamás que lo usaría de esta manera. Los abogados me explicaron que, legalmente, no tenía mucho margen de acción. La indignación crecía dentro de mí al darme cuenta de que, a pesar de la magnitud de su traición, todo parecía estar a su favor. Además de la frustración legal, empecé a sentir el impacto emocional de la situación. Cada rincón de mi vida parecía estar marcado por esta traición. Mis noches eran interminables, llenas de insomnio y pensamientos que se repetían como un disco rayado: ¿cómo alguien podía hacerle esto a su propia hija? La rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho, haciéndome sentir como si estuviera ahogándome. Las cosas no tardaron en ponerse aún más tensas. Mi madre comenzó a evitar mis llamadas y mensajes, como si el simple hecho de hablar conmigo fuera un recordatorio de lo que había hecho. Cada vez que intentaba acercarme, encontraba una nueva excusa para alejarse. Estoy ocupada, decía, mientras me dejaba con más preguntas que respuestas. Por otro lado, mi hermano seguía disfrutando de su vida sin preocuparse en absoluto por el caos que había dejado a su paso. Pero lo que más me dolía era la soledad. A pesar de los intentos de explicar la situación a otros familiares, la mayoría optó por mantenerse al margen. Algunos incluso intentaron minimizar el problema, diciendo cosas como: al menos tienes salud, o es solo una casa, ya encontrarás otra. Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo lograban aumentar mi sensación de aislamiento. En medio de toda esta tensión, una vecina que conocía a mi madre me dio una información que me dejó helada. Según ella, parte del dinero que obtuvo con la venta de mi casa no solo fue para pagar la hipoteca de mi hermano, sino también para saldar deudas personales que él había acumulado por sus gastos excesivos. No te sorprendas, siempre ha sido así. Ella lo protege de todo, dijo la vecina con un tono que mezclaba compasión y resignación. Esa conversación reavivó mi frustración, pero también reforzó mi determinación de no quedarme callada. Intenté hablar con mi madre nuevamente, esta vez buscando un lugar neutral donde no pudiera escudarse detrás de mi hermano. Fue un encuentro breve y lleno de tensión. Le pedí explicaciones claras sobre lo que había hecho con el dinero. Su respuesta fue tan vaga como irritante: hice lo que creí mejor para la familia. Ya no hay vuelta atrás. Sus palabras fueron un recordatorio de que, para ella, yo siempre ocuparía un lugar secundario frente a mi hermano. En los días siguientes, mis esfuerzos por encontrar una solución legal continuaron, pero cada abogado con el que hablé me dijo lo mismo: el caso era complicado. Aunque su uso del poder notarial era moralmente cuestionable, legalmente estaba amparada. La sensación de impotencia se apoderó de mí, pero sabía que no podía rendirme. Si no podía recuperar mi casa, al menos debía buscar la manera de que mi madre y mi hermano asumieran la magnitud de lo que habían hecho. Mientras tanto, los problemas entre ellos comenzaron a salir a la luz. Según otra vecina, la relación entre mi hermano y su esposa se había deteriorado rápidamente después de que mi madre pagara la hipoteca. Aunque no me alegraba de los problemas de los demás, no podía evitar pensar en cómo esa casa, que había sido mi refugio, ahora era un símbolo de caos y desconfianza en su familia. Era como si el peso de la traición comenzara a desmoronar todo a su alrededor.
Por mi parte, intentaba mantenerme a flote mientras buscaba opciones para reconstruir mi vida. Encontré un pequeño apartamento que podía alquilar temporalmente gracias a un amigo que entendía mi situación. No era ideal, pero al menos me daba un espacio propio donde comenzar a planear mis siguientes pasos. Cada día era una lucha por equilibrar la rabia que sentía hacia mi madre y mi hermano con la necesidad de enfocarme en el futuro. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando recibí un mensaje de mi madre después de semanas de silencio. No era un mensaje de disculpa, ni siquiera un intento de acercamiento. En cambio, me pedía ayuda porque mi hermano había dejado de hablarle tras una discusión. Según ella, él había comenzado a culparla por sus problemas, diciéndole que nunca debió intervenir en sus asuntos financieros. No sé qué hacer. Estoy sola, decía el mensaje, como si la culpa de su soledad recayera en mí. Leer ese mensaje me generó una mezcla de emociones. Por un lado, sentí un leve alivio al ver que, finalmente, las cosas no estaban saliéndole tan bien a mi hermano. Por otro lado, no podía entender cómo mi madre seguía viéndome como una opción para rescatarla de los problemas que ella misma había creado. No respondí de inmediato. En ese momento, las palabras me faltaron, porque estaba procesando el hecho de que mi madre, después de todo lo que había hecho, ahora me buscaba como si nada hubiera pasado. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde que recibí aquel mensaje desesperado de mi madre. Al principio, decidí ignorarlo, después de todo, ella había sido la arquitecta de mi desgracia. Sin embargo, la curiosidad y una ligera preocupación comenzaron a carcomerme. ¿Qué podía estar ocurriendo para que ella, tan orgullosa y distante últimamente, me buscara de esa manera? Decidí averiguar por mi cuenta antes de responderle. Descubrí que mi hermano había desaparecido sin dejar rastro. Según comentaban algunos familiares, había abandonado a su esposa e hijos, llevándose consigo todo el dinero que quedaba después de pagar la hipoteca con el dinero de mi casa. Pero eso no era todo, al parecer, había contraído nuevas deudas bajo el nombre de mi madre, utilizando documentación falsificada. Mi madre ahora enfrentaba a acreedores y bancos que exigían pagos inmediatos, amenazando con embargar sus bienes. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, encontré a mi madre esperando en la entrada de mi edificio. Su aspecto era desolador, ojos enrojecidos, ropa arrugada y una expresión de angustia que nunca antes le había visto. «Necesito hablar contigo», dijo con la voz quebrada. A pesar de todo, no pude simplemente ignorarla. La invité a subir, y una vez en mi pequeño apartamento, comenzó a contarme lo que había sucedido. «Tu hermano me engañó», confesó entre sollozos. Me mostró documentos que probaban cómo él había utilizado su identidad para obtener préstamos y tarjetas de crédito. No solo la había dejado en la ruina, sino que además estaba siendo investigada por posibles fraudes financieros. No sé qué hacer. Todo se está derrumbando, decía mientras se llevaba las manos a la cabeza. Mientras la escuchaba, una mezcla de emociones me invadía. Por un lado, sentía una suerte de satisfacción amarga al ver que finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Por otro, no podía evitar compadecerme al verla tan vulnerable y perdida. Era la primera vez que mi madre mostraba algún indicio de reconocer sus errores, aunque fuera de manera indirecta. Sin embargo, aún quedaba la duda de si realmente entendía el daño que me había causado. Las noticias sobre la desaparición de mi hermano se esparcieron rápidamente. Algunos familiares empezaron a contactarme, no para ofrecer apoyo, sino para indagar si sabía algo sobre su paradero. Era evidente que buscaban a alguien a quien responsabilizar o de quien obtener respuestas. Siempre fuiste cercana a él, debes saber algo, insinuaban. Era frustrante ver cómo, incluso en este caos, seguían minimizando mi posición y mis sentimientos. Mientras tanto, los problemas de mi madre se agravaban. Los acreedores comenzaron a visitar su casa con más frecuencia, dejando notificaciones y haciendo llamadas amenazantes. Su salud empeoró, las noches sin dormir y el estrés constante la llevaron a sufrir una crisis nerviosa que terminó con una visita al hospital. Los médicos le recomendaron reposo y le advirtieron sobre los riesgos para su corazón si continuaba así. A pesar de todo, mi madre parecía reacia a aceptar la realidad. Seguía aferrándose a la idea de que mi hermano regresaría y arreglaría las cosas. Él no es así, debe haber una explicación, repetía constantemente. Su negación solo complicaba más la situación, impidiéndole tomar decisiones prácticas para enfrentar sus problemas. Mientras tanto, yo observaba desde la distancia, debatiéndome entre involucrarme o mantenerme al margen. Las semanas siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. Mi madre, acorralada por los problemas financieros y la presión de los acreedores, terminó perdiendo la casa en la que vivía. Fue embargada tras no poder cumplir con las deudas acumuladas bajo su nombre. El día que el banco llegó para desalojarla, intentó resistirse, pero no tuvo más opción que aceptar la realidad.
Me enteré de esto por un mensaje breve que me envió. Me quedé sin casa. A pesar de todo lo que había pasado, no podía evitar sentir una punzada de compasión por ella. No respondí de inmediato. Las emociones encontradas me mantenían paralizada. Finalmente, un par de días después, mi madre apareció frente a la puerta de mi apartamento con una maleta pequeña y una expresión que oscilaba entre la vergüenza y el arrepentimiento. No pidió permiso para entrar, simplemente dijo, no tengo a dónde ir. Ese momento marcó un cambio en la dinámica entre nosotras. Por primera vez en años, mi madre parecía reconocer, aunque fuera mínimamente, el impacto de sus decisiones. Durante los primeros días en mi apartamento, apenas hablaba. Se limitaba a quedarse en una esquina del sofá, mirando al vacío o haciendo llamadas desesperadas a familiares que, al igual que yo, no estaban dispuestos a involucrarse más de lo necesario. Sin embargo, algo dentro de mí seguía resentido. No podía simplemente dejar pasar todo lo que había hecho, como si su situación actual borrara de un plumazo la traición que había cometido. Una noche, cuando creí que ya estaba dormida, me animé a enfrentarla de manera directa. ¿Entiendes lo que me hiciste?, le pregunté en un tono firme pero contenido. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, respondió con un susurro apenas audible, no creí que llegaríamos a esto. Solo quería ayudarlo. Su respuesta no fue suficiente, pero al menos era un inicio. En los días siguientes, comencé a notar cambios en su actitud. Poco a poco dejó de justificar a mi hermano y empezó a asumir parte de la responsabilidad por lo sucedido. Incluso se atrevió a preguntar, ¿cómo puedo compensarte por lo que hice? Su tono era sincero, pero no tenía una respuesta inmediata. ¿Cómo se compensa a alguien por haberle quitado su hogar y su estabilidad? Mientras tanto, las noticias sobre mi hermano seguían circulando. Nadie sabía con certeza dónde estaba, aunque algunos rumores indicaban que había huido a otra ciudad para evitar enfrentar a los acreedores. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, mi madre reaccionaba con una mezcla de tristeza y rabia, como si estuviera debatiéndose entre protegerlo y aceptar la verdad sobre quién era realmente. Una tarde, mientras discutíamos sobre cómo reorganizar nuestras vidas, mi madre mencionó algo que me tomó por sorpresa. Estoy dispuesta a vender las pocas cosas que me quedan para ayudarte a recuperar algo de lo que perdiste, dijo con un tono de determinación que no había escuchado antes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una posibilidad de reconstruir nuestra relación, aunque fuera sobre los escombros de todo lo que había sucedido. Actualización 3. Han pasado unos días desde que mi madre mencionó la idea de vender sus cosas para intentar compensar lo que me había hecho. Aunque no dije nada en el momento, sus palabras comenzaron a resonar en mi cabeza. Era la primera vez que veía un esfuerzo real de su parte por enmendar las cosas. Sin embargo, la herida seguía abierta, y no podía simplemente aceptarlo como si todo estuviera bien. Decidí que, si íbamos a reparar algo, ella debía enfrentar completamente las consecuencias de sus decisiones. Esa misma semana, me llegó una notificación de los abogados de los acreedores de mi madre. Al parecer, las deudas seguían creciendo, y ella estaba al borde de enfrentarse a un proceso legal por los documentos que mi hermano había falsificado. Aunque sabía que esto no era directamente mi responsabilidad, no podía evitar sentirme involucrada. Después de todo, esta era la misma persona que había usado mi casa para intentar salvarlo. Hablamos esa noche en mi pequeño apartamento. Le expliqué con firmeza que, aunque estaba dispuesta a ayudarla, no lo haría de forma incondicional. Si quería que tomara en serio su propuesta de compensarme, tendría que enfrentar sus problemas legales de frente y dejar de proteger a mi hermano, aunque eso significara entregarlo a las autoridades. Fue una conversación larga y llena de tensión, pero por primera vez vi algo diferente en sus ojos, una mezcla de arrepentimiento y resignación. Los días siguientes fueron intensos. Mi madre comenzó a colaborar con los abogados, entregando la documentación que incriminaba directamente a mi hermano en el fraude. Esto marcó un punto de no retorno en nuestra relación familiar. Algunos parientes la acusaron de traicionar a su propio hijo, mientras otros, en silencio, parecían aliviados de que finalmente estuviera asumiendo su parte de responsabilidad. Por mi parte, no sentí alegría ni venganza, solo una especie de alivio cansado al ver que las cosas empezaban a tomar un rumbo más claro. Pero el verdadero clímax llegó cuando, tras semanas de silencio, mi hermano reapareció inesperadamente. Una mañana, mientras tomaba un café en la cocina, escuché el timbre del apartamento. Al abrir la puerta, lo encontré allí, con una mochila al hombro y una expresión que mezclaba cansancio y arrogancia. «Necesito hablar con mamá», dijo sin siquiera saludarme. Su tono era frío, como si todo lo que había sucedido fuera un inconveniente menor en su vida. Lo dejé entrar, aunque con una sensación de incomodidad que no podía ignorar. Mi madre, al verlo, se quedó inmóvil, como si no supiera cómo reaccionar. «¿Qué haces aquí?», fue lo único que logró decir. Mi hermano,
En lugar de responder directamente, comenzó a justificar su ausencia con excusas vagas sobre circunstancias difíciles y errores de cálculo. Su discurso estaba lleno de palabras vacías que intentaban minimizar el caos que había dejado atrás. La confrontación que siguió fue intensa. Por primera vez en años, mi madre no lo defendió ni lo justificó. En cambio, lo enfrentó con una dureza que nunca le había visto antes. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», le dijo con la voz quebrada pero firme. Mi hermano intentó interrumpirla, pero ella continuó: «Destruiste nuestra confianza, pusiste en riesgo mi casa, y lo peor de todo es que nunca te importó». El enfrentamiento entre mi madre y mi hermano continuó con una intensidad que dejó el ambiente cargado de emociones. Mi madre, quien siempre lo había defendido incluso en sus peores momentos, ahora lo miraba como si finalmente entendiera quién era realmente. «Todo esto es tu culpa, y no puedo seguir cubriendo tus errores», le dijo, con una firmeza que parecía nueva en ella. Mi hermano, incapaz de aceptar responsabilidad, optó por el camino más fácil: culpar a todos menos a sí mismo. «Si tú no hubieras intervenido, nada de esto habría pasado», respondió con frialdad. Su incapacidad de admitir sus errores me llenó de rabia, pero decidí mantenerme al margen por el momento. Este era un conflicto entre ellos dos, y mi presencia no haría más que añadir combustible al fuego. Sin embargo, no podía evitar sentir una satisfacción amarga al ver cómo mi madre enfrentaba finalmente las consecuencias de sus decisiones. Mi madre, cansada de sus excusas, sacó los documentos que había entregado a los abogados. «Esto es lo que hiciste», dijo mientras los ponía sobre la mesa. Mi hermano, al ver las pruebas, perdió por completo su fachada de calma. Comenzó a negar frenéticamente las acusaciones, diciendo que todo era un malentendido y que alguien más debía haber falsificado los documentos. Pero su actuación no era convincente. Cada palabra que salía de su boca lo hundía más. Fue en ese momento cuando decidí intervenir. «¿Hasta cuándo piensas seguir culpando a los demás?», le dije con un tono que cortaba el aire. «Mira lo que hiciste, no solo a mamá, sino también a mí. ¿Tienes idea de lo que significa perder tu hogar por culpa de alguien más?». Mi voz temblaba, pero no por miedo, sino por la intensidad de las emociones que había reprimido durante semanas. Mi hermano, lejos de mostrar arrepentimiento, respondió con sarcasmo: «Oh, claro, todo el mundo contra mí. Como siempre». Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Mi madre, visiblemente afectada, se levantó de la mesa y le señaló la puerta. «Ya no eres bienvenido aquí», le dijo con una determinación que jamás había mostrado antes. «Si no estás dispuesto a asumir las consecuencias de tus actos, no quiero que sigas arrastrándonos contigo». Mi hermano intentó defenderse, pero mi madre no le dio oportunidad. Lo echó de mi apartamento sin más explicaciones, cerrando la puerta tras él con una mezcla de rabia y dolor en su rostro. El silencio que quedó después fue ensordecedor. Me senté frente a ella, esperando que dijera algo, pero sus lágrimas hablaron por sí solas. Por primera vez, parecía realmente consciente del daño que había causado al elegir protegerlo a toda costa. Esa noche, mientras organizábamos los papeles para seguir adelante con el proceso legal, mi madre finalmente se quebró. «Todo esto es culpa mía», dijo entre sollozos. «Pensé que podía salvarlo, pero solo lo arruiné todo». Sus palabras no borraban lo que había pasado, pero al menos sentí que, finalmente, estaba dispuesta a cambiar. Aunque la relación entre nosotras seguía siendo tensa, este enfrentamiento marcó un antes y un después. Mi madre, por primera vez en años, comenzó a tomar decisiones pensando en el futuro, en lugar de intentar enmendar los errores de mi hermano. Por mi parte, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, sentí que había recuperado un poco del control que me habían arrebatado. Actualización 4. Han pasado 3 meses desde aquel enfrentamiento con mi hermano. Desde entonces, mi madre y yo hemos intentado reconstruir lo poco que quedó de nuestra relación. No ha sido fácil, y en muchos momentos todavía siento el peso de su traición. Sin embargo, algo cambió en ella tras todo lo que pasó. Por primera vez, comenzó a enfrentar sus problemas en lugar de esconderse detrás de excusas o promesas vacías. El proceso legal en contra de mi hermano siguió avanzando. Aunque él continuó evitando cualquier responsabilidad, los documentos que mi madre entregó a los abogados eran más que suficientes para probar su culpabilidad. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades lo citaran para declarar. Su ausencia solo empeoró las cosas, pues ahora no solo era acusado de fraude, sino también de evasión. Los pocos familiares que aún lo defendían comenzaron a distanciarse, incapaces de justificar sus acciones. Mientras tanto, mi madre comenzó a trabajar en varias soluciones para su situación financiera. Vendió algunos objetos de valor que aún le quedaban, incluyendo joyas que habían estado en la familia durante años. Aunque me dolía verla desprenderse de cosas que tenían tanto significado para ella, también sentía un leve alivio al ver que, al menos esta vez, estaba dispuesta a asumir su parte del problema.
Nuestra convivencia no siempre era fácil. Había días en los que apenas intercambiábamos palabras, y otros en los que discutíamos por temas pequeños que rápidamente escalaban debido a las tensiones acumuladas. Sin embargo, también hubo momentos en los que logramos conectar de nuevo, aunque fuera brevemente. Una noche, mientras cenábamos, me sorprendió con una disculpa inesperada. No puedo cambiar lo que hice, me dijo con la voz temblorosa, pero quiero que sepas que lamento haberte fallado. Sus palabras fueron sinceras, pero no mágicas. No podían borrar el daño, pero eran un paso hacia adelante. Aunque aún me costaba confiar en ella, decidí que era mejor intentar sanar, aunque fuera poco a poco, que seguir viviendo con el resentimiento. Después de todo, las consecuencias de sus acciones ya eran suficientemente devastadoras para ambas. Por otro lado, los rumores sobre mi hermano continuaban llegando. Según algunos conocidos, estaba viviendo en otra ciudad, saltando de un lugar a otro para evitar a los acreedores. Era extraño pensar en él de esa manera, tan lejos del pedestal en el que mi madre siempre lo había puesto. No sentía alegría por su caída, pero tampoco podía ignorar la ironía de la situación. El hijo favorito, protegido y mimado, había terminado siendo su mayor dolor de cabeza. En cuanto a mí, seguí trabajando en reconstruir mi propia vida. Encontré un trabajo mejor que me permitió ahorrar un poco, con la esperanza de, algún día, poder volver a tener un lugar que realmente fuera mío. Mi madre, aunque aún vivía conmigo, comenzó a hablar sobre mudarse a un lugar pequeño donde pudiera empezar de nuevo. No quiero seguir siendo una carga para ti, me dijo una tarde, y aunque no lo dijo explícitamente, sabía que sentía vergüenza por depender de mí después de todo lo que había pasado. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por pequeños avances que, aunque lentos, comenzaban a dar señales de cambio. Mi madre logró alquilar un pequeño departamento cerca de mi trabajo, un lugar modesto pero suficiente para empezar de nuevo. Le ayudé con los trámites, no por obligación, sino porque, en el fondo, quería que encontrara una forma de reconstruir su vida sin depender de nadie más. Verla tomar responsabilidad, aunque fuera tarde, era un alivio que no esperaba sentir. Mientras tanto, el caso contra mi hermano siguió desarrollándose. Aunque él seguía desaparecido, la acumulación de pruebas en su contra era demasiado fuerte como para ignorarla. Eventualmente, las autoridades emitieron una orden de búsqueda en su contra. Cuando la noticia llegó a mi madre, su reacción fue una mezcla de tristeza y aceptación. No puedo seguir protegiéndolo, dijo en voz baja, como si se lo dijera más a sí misma que a mí. El proceso legal también tuvo repercusiones positivas para mí. Aunque no pude recuperar mi casa, los abogados lograron incluirme en una indemnización por parte de las aseguradoras, que cubrieron parcialmente los daños causados por los fraudes de mi hermano. No era mucho, pero era suficiente para empezar a considerar la posibilidad de comprar un nuevo lugar en el futuro. Esa pequeña victoria me dio la fuerza para seguir adelante. Mi relación con mi madre seguía siendo complicada, pero cada vez más humana. Hubo momentos en los que logramos hablar abiertamente sobre lo sucedido sin que la culpa o el resentimiento dominaran la conversación. Una tarde, mientras tomábamos café en su nuevo departamento, me sorprendió al decir, «Sabes, siempre pensé que estaba haciendo lo correcto al protegerlo. Pero ahora entiendo que lo único que hice fue destruir lo que teníamos». Su voz era sincera, y aunque aún había heridas abiertas, sus palabras fueron un paso importante para nuestra reconciliación. Por otro lado, mi madre también comenzó a reconstruir su reputación dentro de la familia. Aunque algunos parientes seguían criticándola por haber entregado a mi hermano, otros empezaron a verla bajo una nueva luz. Al menos está intentando arreglar las cosas, dijeron algunos, y eso, de alguna manera, le dio fuerzas para seguir adelante. El capítulo más inesperado de esta historia llegó un par de meses después, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Era mi hermano. Su voz sonaba distinta, más apagada, como si finalmente hubiera entendido el alcance de lo que había hecho. Me pidió perdón, aunque su tono carecía de la sinceridad que habría esperado. Quiero arreglar las cosas, dijo, pero no pude evitar pensar que sus palabras eran más una estrategia para aliviar su culpa que un verdadero deseo de cambiar. Le dije que no podía ayudarlo. No era mi responsabilidad, y después de todo lo que había pasado, mi prioridad era mi propia estabilidad, no la de alguien que había destruido tanto sin remordimientos. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Fue un momento liberador, como si al cerrar esa puerta, finalmente pudiera empezar a dejar atrás todo el caos que había traído a mi vida. En los meses siguientes, mi vida comenzó a estabilizarse. Logré mudarme a un apartamento más grande y cómodo, un espacio que sentía realmente mío. Mi madre y yo seguimos reconstruyendo nuestra relación, con altibajos, pero con la voluntad de sanar lo que fuera posible. Mi hermano seguía siendo un fantasma en nuestras conversaciones, alguien del pasado que ambos decidimos dejar atrás.
Aunque la herida de haber perdido mi casa nunca desaparecerá por completo, lo que sí aprendí es que hay formas de seguir adelante, incluso cuando parece que todo está perdido.